Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y vamos a continuar con el curso, pero ya no con herramientas de ecualización, de compresión, de distorsión, sino que vamos a ver un aspecto creativo de la mezcla. Cuando hablamos de la mezcla y la masterización, normalmente lo primero que pensamos son los aspectos técnicos, que si hay que ecualizar y cuántos decibeles y en qué frecuencia y cosas como que son muy medibles, ¿no? Que podemos comparar fácilmente el radio y cuántos decibeles se pasó, etcétera. Pero también puede ser un proceso creativo y para eso también vamos a ver algunas herramientas que son las de modulación. Estas herramientas son el chorus, el flanger y el phaser. Vamos a ver primero qué es lo que hace cada una de estas herramientas y más adelante en otros videos vamos a ver cómo los podemos utilizar, pero primero necesitamos entender bien cómo es que generan esos efectos para que nosotros podamos elegir dependiendo de qué es lo que queremos lograr. Tengo aquí una onda diente de sierra. Aquí pueden ver la forma de onda, es monofónico y aquí pueden ver su distribución de las frecuencias, nada fuera de lo normal. Ok, cuando estamos hablando de crear un coro, vamos a ver primero el chorus, un coro. Pensamos en qué, en un coro de voces, por ejemplo, donde varias personas al mismo tiempo están cantando lo mismo. Pero como aunque traten de cantarlo exactamente igual, es imposible. Siempre hay ciertos retrasos en el volumen, por ejemplo, o ciertos retrasos en la pronunciación de las palabras, cosas por el estilo. Y el efecto de chorus va a ser justamente eso. Si yo tomo aquí el efecto de chorus, vamos a darnos cuenta que nos crea una copia de lo que sea que esté entrando y lo va a volver a reproducir con cierto desfase de tiempo que lo va a medir en milisegundos. Luego, este desfase puede ser fijo o puede estar variando. Aquí, por ejemplo, podemos ver en este chorus, es muy sencillo, el efecto de delay. Y ahí es como si tuviéramos dos dientes de sierra con cierto desfase y esto nos cambia el timbre. Pero no se mueve. Normalmente hay otro control que nos permite controlar este desfase, como si estuviera haciendo esto. Vamos a seleccionarlo. Es el depth. Se dan cuenta, es muy lento. Okay, ahí va apenas avanzando. Y luego tenemos un LFO. Recuerden, en el curso de diseño de sonido ya vimos todo lo que son los LFO. Y este LFO va a estar alterando los valores de delay y de depth para que haya más movimiento. Vamos a ponerlo ahí, un LFO con un ciclo por segundo. Y va y viene. Esto ya está cambiando nuestro sonido. Ahora, también a la copia que estamos creando, podemos hacer cambios en la fase, en el canal izquierdo y derecho. Y con esto conseguimos un efecto estéreo. Bien, estos son los controles más básicos de cualquier chorus. ¿Para qué nos sirve en la mezcla? Puede cambiar bastante el sonido, como pueden corroborar aquí. Pero también nos ayuda a que suene más abierto, que suene más lleno, que suene más presente. Y vamos a compararlo con este sonido. Tenemos aquí este riff de guitarra. Es bastante sencillo, está en monofónico, aquí pueden verlo. Y ahora vamos a asignarlo al mismo canal para que escuchemos antes y después con el chorus. Ok, ahí por ejemplo ya suena mucho más grande, suena mucho más presente que si solamente lo dejábamos como la grabación original. Cuando hagan esto, siempre tengan presente, recuerden, checar la compatibilidad con estéreo. Y bueno, como estamos haciendo que un sonido, en este caso monofónico, se convierta en estéreo, si están ustedes aplicando el chorus, algo que de por sí ya es estéreo, pues va a sonar todavía más grande. Y podemos combinarlo con algunas de las técnicas anteriores que ya vimos. Por ejemplo, aquí está la reverberación aplicada únicamente al side.
Y esta guitarra suena más natural, suena llena, suena cálida a comparación de la grabación original. Vamos a hacer la comparación. Si escucháramos esto en contexto con otros elementos ya como la batería, el bajo, no sé, unos pads, esto ya va a sonar más natural y es más fácil mezclarlo. No tuvimos que aplicar ecualización todavía, no tuvimos que aplicar compresión, distorsión, nada de las cosas que hemos visto antes, pero con esto ayuda a que asiente mejor en la mezcla, suena más natural. Muy bien, es un ejemplo de lo que pueden lograr con el chorus. La siguiente herramienta se llama flanger. El flanger es podría decirse que una evolución de lo que ya tenemos aquí en... Voy a poner aquí todo en cero para que no... Ok, es una evolución porque no solamente va a estar haciendo una copia y la va a estar moviendo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, sino que también va a cambiar ligeramente la frecuencia. Ya nos estamos metiendo también con el eje de la frecuencia. Ahí yo lo pongo a reproducir, no estamos escuchando nada. Ok, comenzamos a aplicar el delay y ya empezamos a notar que cambió el timbre mucho más que cuando lo estábamos haciendo con el chorus. Aquí pueden ver las franjas, ¿no? De algunas frecuencias que están siendo, ahí lo pueden ver, están siendo disminuidas. Vamos a darle movimiento. Aquí pueden ver cómo está subiendo y bajando. Y pues la forma de onda cambió bastante. Normalmente los flanger son un poquito más duros en cuanto a lo que estamos escuchando y también nos dan algo medio metálico. Así que en cuanto el chorus sirvió para que el sonido se hiciera más grande, más presente, este va a dar movimiento también. Y como también podemos controlar la fase, recuerden, canal izquierdo y derecho, también nos puede dar algo de estéreo. Pero lo podemos exagerar mucho más, lo cual nos da ahí cosas medio raras. Por ejemplo, si aquí en el sintetizador empieza a sonar como una especie de vibrato porque está variando la frecuencia hacia arriba y hacia abajo muy rápidamente. Lo podemos ver acá. Por ejemplo, si estamos mezclando algún tipo de sonido que queremos que tenga, además de sonar más amplio, también tenga algo de movimiento, esto nos puede servir, pero teniendo mucho cuidado de los ajustes, porque como ya pueden ver, puede cambiar ligeramente el tono. Esto puede funcionar muy bien para los sintetizadores. Aquí el chorus suena más natural con este que es acústico. En cambio, si lo aplicamos a un sintetizador, el flanger, mantiene ese movimiento y la apertura estéreo, lo cual hace que en sintetizadores el flanger aplicado siempre con mesura, con mucho cuidado, nos puede dar efectos bastante interesantes. Ahora vamos a ver el phaser. El phaser es muy similar al flanger, de hecho es normal, es hasta común que los cambien de nombre, ¿no? Que piensen que es lo mismo, pero no lo es. Vamos a escuchar. Voy a tener de nueva cuenta otra vez aquí todo en cero. Ok, ahí está. Ahí está la forma de onda, casi es lo mismo. Y nosotros podemos seleccionar igual una frecuencia a la cual va a estar haciendo un barrido. La frecuencia mínima, la frecuencia máxima. Podemos cambiar aquí la fase estéreo. Y se va a estar alimentando a sí mismo. Aquí quiero que se fijen cómo aparece esto. Está anulando algunas frecuencias y lo hace como de manera cíclica.
Y si yo le doy feedback, significa que eso que está sacando lo vuelve a meter al efecto y lo suma a lo que ya teníamos. Podemos cambiar el número de bandas, podría decirse. Mientras más le pongamos, va a sonar más metálico, más raro. Con pocas bandas, digamos, no sé, unas 8. Voy a poner un feedback intermedio. Obtenemos algo más o menos como lo siguiente. Preparé aquí este pequeño experimento. Tengo un ecualizador. El ecualizador tiene muchas bandas y todas ellas son filtros de banda rechazada. Y luego creé clip de automatización para que se vayan moviendo arriba y abajo. Si yo comienzo a reproducir el diente de sierra, pueden ver que el efecto que estoy obteniendo es muy similar al del phaser. Okay, y es que el phaser obtiene su efecto no solamente copiando, haciendo los desfases de tiempo, ligeras variaciones en la frecuencia, sino también bloqueando algunas frecuencias, como lo pudieron ver acá. Okay, voy a regresar entonces aquí y vamos a aplicarlo no al sintetizador, sino a nuestro riff de guitarra. De nueva cuenta, vamos a escuchar cómo es sin el phaser y sin la reverberación. Okay, aquí le estoy poniendo más etapas. Voy a ponerle más estéreo. Voy a hacer que esto se mueva más rápido. Y adquiere un carácter como metálico y un poco burbujeante. Esto, a diferencia de Flanger, que funciona muy bien con sintetizadores y con algunos acústicos, puede que no tanto. El phaser es una cosa que puede funcionar bien o mal con cualquiera de los dos. Hay que hacer muchas pruebas porque, como vieron, puede ser algo demasiado extremo. ¿No? O algo tan sutil como unas cuantas bandas y un movimiento bastante corto. Con estos tres efectos de modulación pueden hacer que los sonidos encajen mejor en la mezcla para que tengan un poco de movimiento, no suenen siempre tan fijos en el mismo lugar, que su mezcla esté siempre en constante cambio, o que sean cosas sutiles. Eso aporta para que la mezcla también suene más viva y no solo como que algo plano y sin relieve. Y antes de que se vayan, no olviden dejarme un like, también que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, todas mis redes sociales están abajo en la descripción, o pueden visitar mi página allbytemusic.com, donde podrán encontrar la información de mis clases, servicios, además de samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.